¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Agenda Económica en su edición PM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. En los próximos 30 minutos revisamos los temas del día y vamos a partir, por supuesto, con el que ha sido el dato, además de esta jornada, el IMASEC, conocido hoy en la variación que nos entrega el Banco Central, que es el tema que vamos a analizar durante este primer bloque. Y los invito a que revisemos una gráfica para ver el detalle. 0,5%, eso fue lo que varió el IMASEC en negativo durante el mes de febrero, de acuerdo al reporte del Banco Central del día de hoy. Y hay que poner esto en contexto. El dato evidentemente está en terreno negativo, pero las estimaciones del mercado no distaban mucho de lo que finalmente reportó el Banco Central. Aquí está la gráfica donde podemos observar precisamente cómo ha ido evolucionando el IMASEC. Recordemos que en el primer semestre del año pasado hubo un crecimiento bien alto, por sobre el 6%, al menos en los primeros 5 meses del año. Y el IMASEC que conocimos hoy día se explica en parte también porque estamos con una base de comparación muy alta. El dato del 0,5% negativo es en comparación al mismo mes, es decir, febrero, pero del año anterior. Y quedémonos aquí con esta fotografía. Miren, después de varios números en rojo, en enero habíamos registrado un sorpresivo crecimiento de la actividad económica en comparación al año 2022. Ahora febrero retoma esa racha negativa y eso no es sorpresivo, el mercado lo estaba esperando, pero de todas maneras es un indicador que muestra una caída de la actividad menor a lo que se estaba proyectando hace algunos meses atrás. El aterrizaje ha sido más suave y ya lo veremos también en el análisis particular que hacen los actores de mercado. ¿Qué estaba esperando el mercado? Bueno, según la encuesta de expectativas económicas, en torno a un 0,2% de caída. Según un sondeo de Bloomberg, lo que se esperaba era una variación nula, un 0%. Finalmente fue un 0,5%, pero sigue dentro del rango y no es dramática esa caída en ese sentido. Veamos ahora qué pasó con el IMASEC desestacionalizado, es decir, la comparación ya no con un año atrás, sino con el mes inmediatamente anterior. Vale la pena ver cómo se ha ido comportando la economía, porque el año pasado estuvo durante buena parte del 2022 en terreno negativo, 0,3, 0,1%, pero en terreno negativo. Y hacia fines del año pasado empezó a mostrar algunas señales de una tendencia al alza. Agosto, septiembre, octubre, con variaciones positivas. Noviembre marca una excepción, pero luego en diciembre se retoma esta tendencia. ¿Qué muestra esto? Que la economía estaba logrando crecer en la comparación al mes inmediatamente anterior, y esa tendencia parecía que se iba a pronunciar también en el comienzo de este 2023. Pero en febrero volvemos a terreno negativo. Como les contábamos, no es una caída dramática y ya veremos que hay un contexto bien particular. Lo que explica esta caída tiene que ver fundamentalmente con actividades de comercio que siguen su proceso de ajuste. Tiene que ver también con lo que ha ocurrido en la producción minera. Ahí podríamos mirar con más detalle la producción, que ha sido históricamente baja en el segundo mes del año. Pero por contrapartida hay otros sectores que están equilibrando estas fuerzas o esta tendencia a la baja. En la siguiente nota analizamos cuál es la mirada del mercado también respecto a lo que ha entregado este IMASEC del febrero de 2023. Era una baja esperada, pero de todos modos estuvo en la parte más pesimista de las proyecciones. El IMASEC de febrero cayó 0,5% comparado con el mismo mes del año anterior, retomando la senda de descensos que traía hace algunos meses. Tenemos que tener claro que en una etapa de inflexión de la evolución de la actividad vamos a tener meses que vamos a tener cifras positivas y otros vamos a tener negativas, y tenemos que acordarnos siempre que las variaciones en 12 meses dependen no solo de lo que pasa en el mes, sino que lo que pasó en ese mismo mes hace un año atrás. Haciendo el zoom a los sectores, la producción de bienes tuvo una caída de 0,7%, explicado principalmente por el desempeño del resto de bienes. Esto en concreto asociado al sector de construcción, cuyo comportamiento en términos anuales y mensuales presenta bajas. Sumado, ¿cierto?, a otra información que conocemos del sector, las alzas de tasas de interés, ¿cierto?, las dificultades para acceder a un crédito hipotecario, dan cuenta de un sector que está teniendo dificultades este año para crecer. En el caso del comercio, tuvo su 10ª caída consecutiva y disminuyó 4,1%, fundamentalmente por la baja en el comercio minorista. El resultado de este sector responde en parte a que las bases de comparación son menos exigentes, ya que la liquidez de 2021 se diluyó casi en su totalidad. La liquidez, te diría yo, se fumó. Ya no hay liquidez dando vuelta. Lo que vemos hoy día son salarios reales, es decir, su capacidad de compra cayendo significativamente, lo que se debe, por cierto, a tasas de inflación de 2 dígitos. El sector de servicios, en tanto, sigue creciendo y en febrero anotó 1,5%, aunque si comparamos mes con mes presentó una caída. En este caso son los servicios personales los que están contribuyendo.
pero hay que, creo yo, analizarlas con cuidado, porque cuando uno mira la variación mes contra mes es negativa en el caso de los servicios. Entonces tampoco sobre reaccionar mucho. Es un sector bien grande que incide de manera importante en las cifras de IMASEC, pero sobre el cual no conocemos tanto detalle. Los analistas y también el ministro Marcel coinciden en que este dato no cambia la tendencia económica para un 2023 que tendrá una contracción en la actividad, pero sí sirve de complemento para las nuevas proyecciones que debería presentar el Banco Central en el informe de política monetaria de este miércoles. Me parece que va a dibujar un escenario en donde el ritmo de actividad económica va a estar un poquito por sobre o menos malo, como uno quiera mencionarlo, digamos, y eso, diría yo, nos lleva un rango entre un crecimiento nulo, probablemente para el presente año, y un crecimiento negativo de 0,5%. Eso a costa también quizás de una inflación más persistente, porque si la actividad económica se contrae menos, significa que va a haber una demanda que va a presionar más los precios. Yo esperaría las proyecciones más a la baja en crecimiento y proyecciones más al alza en inflación. Este jueves también se conoce el dato de inflación de marzo, que si bien se espera sea a la baja, seguirá por encima de los 2 dígitos. Y aunque una economía con alta inflación y crecimiento estancado configuran un mal escenario, a la luz de las cifras, la peor parte ya habría pasado. Bueno, vamos a profundizar precisamente en la mirada que hay en el mercado respecto a este dato y sobre todo cómo impacta en la visión que se tiene sobre la tendencia de la economía para este 2023. Vamos a conversar de esto y del dato de hoy en particular junto al economista jefe de Banco Itaú. Andrés Pérez está en contacto con Agenda Económica. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Andrés, partamos primero con la mirada que tienen ustedes. ¿Qué interpretación hacen de este dato de la caída de la actividad de 0,5% en febrero? Gracias. Sí, mira, bueno, efectivamente fue una sorpresa donde la actividad económica en febrero fue algo más negativa de lo que se tenía pensado, pero si uno mira los datos, la verdad es que fue una sorpresa a la baja, principalmente impulsado por el sector minero, que tuvo un desempeño dentro de lo volátil que fue una contracción mayor a la esperada durante dicho mes. Entonces tuvo una caída relativa a enero de un 3,2%. Entonces, si uno mira la actividad como la actividad subyacente de la economía, aislando el componente minero, ya la verdad que la economía de hecho venía dando varias sorpresas positivas, ya donde la actividad venía sorprendiendo al alza, y eso va confirmando una visión donde el ajuste de la economía es bastante más gradual, más pausado de lo que uno tenía, de lo que muchos teníamos pensado, especialmente durante el año pasado, que muchos veíamos que era muy probable que la economía se iba a contraer más rápido, ¿ya? Y la verdad que los datos fueron confirmando un escenario distinto. Y es un cambio de panorama que por supuesto es bien recibido, favorable. Ahora, ¿qué es lo que explica este escenario? ¿Qué datos vemos en esta fotografía de febrero, Andrés, que podrían explicar que la economía siga en ese proceso, digamos, de una desaceleración pero más pausada, más suave? Claro, ok, mira, yo creo que desde el punto de vista de los sectores, yo creo que servicios sigue siendo bien resiliente y comercio, si bien está en este contexto de desaceleración, también ha tenido un descenso más pausado. Ahora, si uno mira más bien los fundamentos, ¿cierto? O sea, yo creo que el mercado del trabajo también ha sido más resiliente de lo que muchos pensábamos, a pesar de los datos que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, la verdad es que uno mira una economía que sigue creando empleos. Es cierto que el último dato tuvo un crecimiento relevante del empleo público, pero en el relato, en su conjunto, la verdad es que el mercado del trabajo ha estado bastante bien. Y por otro lado, yo creo que también ha sido clave en mejorar las confianzas, tanto de los hogares como de las empresas, también la reducción significativa que ha existido en la incertidumbre de política económica, y eso ha sido clave también, ¿cierto? Sí. Andrés, y cuando hablamos de servicios, porque ha sido un factor que se ha mencionado harto en el análisis de los últimos datos de actividad económica, ¿de qué estamos hablando en particular para entender bien qué es lo que está afirmando la estantería, digamos, ahí en la economía chilena? Bueno, servicios se refiere a un sentido bien amplio de los temas. Entonces, acá, por ejemplo, puede ser salidas a restaurantes, puede ser distintos tipos de servicios que uno consume, que de hecho, por cierto, había mucha demanda que estaba todavía reprimida en el contexto de las restricciones por el contexto del COVID. Y los hogares están también aprovechando de la ausencia de esta restricción en la movilidad. Y no me extrañaría que también el sector turismo, por ejemplo, también estuviera con un desempeño mayor a lo esperado en el contexto del sector de servicios. Sí. Andrés, ahora, esta semana va a ser bien relevante porque vamos a ver qué es lo que está viendo el Banco Central también, ¿no? ¿Cómo crees tú que estos últimos datos y este que encadenamos, que es el de febrero, van configurando el escenario para las decisiones que tiene que adoptar el Banco Central?
Bueno, sí, mira, como es todos los trimestres, esta semana vamos a conocer una actualización del escenario macro proyectado por parte del Instituto Emisor. Recordemos que la última actualización fue realizada en diciembre y desde entonces hemos tenido varias sorpresas al alza, tanto en actividad como también en inflación, ¿ya? Y también, al menos hasta que empezaron más o menos las tensiones financieras en varias economías desarrolladas, la verdad que se veía un mundo donde íbamos a tener un mejor impulso externo, ¿ya? Entonces, efectivamente, mañana en la tarde vamos a conocer ya la decisión de tasa, ¿cierto? La reunión de política monetaria, donde nosotros no esperamos cambios en línea con el consenso, pero después lo más relevante yo diría es, bueno, cómo el Banco Central está proyectando el escenario para los próximos 2 años, y eso lo vamos a conocer el miércoles durante el IPOM. Ajá. Pero ¿tú crees que esto le está poniendo la pista más difícil al Banco Central en su objetivo de controlar la inflación? Yo creo que el escenario, o sea, que los datos han ido confirmando un escenario donde la actividad ha tenido un descenso, pero de nuevo más pausado de lo esperado. Lo más probable es que relativo a su escenario del IPOM de diciembre, el consumo privado ha tenido un mejor desempeño y la inversión en tanto un poco menos dinámico. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que un dato puntual cambie su orientación o su manera de ver la macro, sino más bien que va validando un conjunto de datos donde la economía ha tenido un descenso más paulatino, más pausado. Sí. Y eso es muy probable que también genere algo más de presiones por el lado de la inflación, que por cierto vamos a conocer este jueves también. También, claro, va a ser una semana súper noticiosa en ese sentido. Ahora, yo te preguntaba por el escenario para el banco porque hace unos 6 meses atrás, por ejemplo, o a fines del año pasado, algunos apostaban que en abril podría haber ya un primer recorte de tasa, y eso se ha ido postergando de alguna manera, ¿no? La posibilidad de que ese recorte venga ahora luego se hace menos probable con estos datos y con este aterrizaje más suave. Sí. Bueno, recordemos, el Banco Central terminó de subir tasa a fines de octubre el año pasado, ¿ya? Y después algunos incluso empezaron a pensar que se podría bajar tasa tan pronto como enero. Pero la verdad es que como se fueron dando los datos, de hecho yo creería que en la ausencia de, por ejemplo, una intensificación de las tensiones financieras que hay en Estados Unidos o en Europa, yo creo que más bien existe la probabilidad que el Banco Central no pueda bajar tan pronto como junio, sino que tenga que postergar las bajas en el tiempo, ¿ya? Es decir, mantener las tasas altas por un periodo más prolongado. Ajá. Andrés, por último, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes para el crecimiento de este año ahí en Banco Itaú? Bueno, nosotros estamos actualmente con una proyección de una contracción de un 0,7% para este año calendario. Ya. Pero la verdad es que durante varios meses hemos tenido que ir corrigiendo al alza esas proyecciones, entonces lo más probable es que volvamos a corregir esa proyección al alza este año, pero todavía con una contracción menor, ¿cierto? Bien lejos de la contracción de 1,5% que muchos preveíamos durante fines del año pasado. Entonces, de nuevo, es una visión donde la economía se está acomodando de una mejor manera, pero después la gran pregunta que viene aquí, Sebastián, es, bueno, ¿qué tan rápido vamos a poder salir hacia el año 2024? Claro. Ya recordemos que la economía, cuando está equilibrada, debiese creer en tendencia, debiese crecer en torno al 2,2%. Entonces, eso más o menos lo que nosotros deberíamos aspirar al menos ya después de una salida, ¿ya? De acuerdo. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, un gusto. Hasta luego. Bueno, ya lo veíamos, viene reunión de política monetaria esta semana y hay distintas miradas respecto a lo que debería o podría hacer el Banco Central en relación a la tasa de política monetaria. En el grupo de política monetaria, que es esta entidad de economistas y académicos que se reúne independientemente para plasmar su mirada sobre lo que debería hacer el Banco Central, también hay consenso respecto a que en este mes, al menos en esta reunión, no habría movimientos en las tasas. Comenzamos el año con sorpresas positivas en actividad que hacen pensar que la mayor parte del ajuste se dio antes de lo esperado, mejorando las perspectivas para la actividad de este año, pero en febrero volvimos a un registro negativo. Así, los factores internos y nacionales apuntan a que es todavía temprano y riesgoso empezar a rebajar la tasa y no son todavía suficientemente inflacionarios ni certeros como para justificar un alza. En ese escenario, en el fondo, de que un PIB y demanda que no son tan malos como se preveía previamente, también configura un escenario, eso cómo conversa con la convergencia de inflación de la parte subyacente, que es guiado por demanda. Entonces ahí yo creo que enfrenta un tema así como del mensaje que quiere dar el Banco Central. Bien, reunión que comienza mañana martes, el miércoles ya tendremos aquel mensaje
del Instituto Emisor. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de regreso aquí en Agenda Económica. Este lunes en los mercados había preocupación por lo que estaba ocurriendo en el mercado petrolero en particular, que se reflejó en el precio. Subió cerca de 5% en el mercado Brent y también en el WTI, que sirve como referencia en particular para nuestro país. La razón de estas preocupaciones, bueno, tienen que ver fundamentalmente con el sorpresivo anuncio de los países productores de petróleo de recortar la producción. Estos recortes que fueron anunciados durante las últimas horas fundamentalmente tiene que ver con un asunto estratégico ante un escenario de cierta recuperación de la actividad económica, planteaban algunos analistas. Este anuncio lo llevaron adelante países productores como Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes y otros países del Golfo, que informaron que recortarían su producción para, comillas, respaldar la estabilidad del mercado. Los recortes deberían llegar a cerca de 1 millón de barriles al día, de acuerdo a lo informado. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que no creen que los recortes sean aconsejables en este momento, dada la incertidumbre del mercado, y lo hemos dejado en claro, dice Estados Unidos, país que no pertenece a la OPEP. Veremos qué es lo que ocurre con los precios en los próximos días. Algunos analistas de mercado proyectan, citados por Reuters, que podrían llegar incluso hasta los $100 por barril desde los 84 en los que se transaron durante esta jornada. Bien, y vamos a ir a otro tema para analizar algunos cambios en la cultura corporativa en nuestro país, que es bien interesante y que tienen que ver fundamentalmente con el sistema de empresas B, que ha ido madurando acá en Chile y sumando cada vez a más compañías. Se trata de dejar huella más allá de lo puramente económico y considerar otros factores que cada vez son más relevantes en la toma de decisiones a nivel empresarial. Orlando Silva reporteó este tema y nos cuenta cómo ha ido evolucionando esto en nuestro país. Soy Karina Arancibia, dueña de Porta Café. Esta nació como una cafetería itinerante. La idea era de Porta Café era porque tú llevabas tu café a todos lados. Nada, pues somos un emprendimiento familiar y con altos y bajos, porque en realidad al principio no se vendía, no teníamos dónde estar establecidos. Y en el 2016 nació esta plaza de bolsillo y nos pudimos ubicar ya fijo en el lugar. De ahí empezó la expansión de Porta Café en realidad, y hace más o menos 3 meses, en diciembre del año pasado, abrimos una nueva cafetería que está en las Torres del Tajamar. Tú empiezas con nada, porque en realidad empiezas con la idea, viendo de dónde puedes sacar recursos para poder plasmar esta idea. Ha sido de altos y bajos, porque conseguir fondos para poder seguir avanzando era difícil. Microempresas es el primer banco y el único banco en Chile y el primero en Latinoamérica que es empresa B. Son distintas acciones que nosotros de alguna manera generamos, que tiene que ir enfocado también a nuestro propósito, que tiene que ver con el desarrollo y el empoderamiento de nuestros clientes, de las y los microempresarios. Nos tocó la pandemia, nos tocó estallido social, que fueron tiempos difíciles, pero ahí no desesperándose, pero también tuvimos el apoyo del Banco Estado, que también nos ayudó harto. Se postular un crédito, ¿qué necesitas para tal cosa? Nunca nos desesperamos, por lo menos yo no me desesperaba, era como, tenemos que seguir, porque para mí el emprendedor que nos sigue es el que queda en el camino. Tiene que ver principalmente con el propósito, que tiene que ver con la inclusión y el desarrollo de nuestros clientes, que no tiene que ver solamente con un crédito. Tienen que ver acciones que son distintas a nuestra función, digamos, comercial, sino que tiene que ver con la inclusión, con aportar, ¿no es cierto?, a nuestros clientes otras herramientas y otras cosas que apalanquen su desarrollo. Eso nos transforma en una empresa B. Es distinto. Pero yo creo que la clave tiene que ver con no declararlo, sino hacerlo, que las cosas pasen. Eso es clave para nosotros y eso te hace una empresa B.
Te diría que Soy Focus es una plataforma a través de la cual cualquier persona puede tener herramientas financieras que le permiten construir un mejor futuro. En los financieros somos muy buenos para hacer los productos difíciles. En general son productos que no están pensados para un cliente normal, un cliente de la calle. Entonces, lo que nosotros hicimos fue incorporar tecnología y con eso pudimos desarrollar productos financieros de calidad, tan buenos como puede tener un family office para personas comunes y corrientes, gente normal, como tú o como yo. Todos los temas sociales y medioambientales cada vez van tomando más peso. Ya, por lo menos antes quizás una empresa antigua no se preocupaba tanto de sus colaboradores, no se preocupaba de su huella de carbono, no se preocupaba de cómo está atendiendo a sus clientes o cómo competía con el resto de la industria. Eran cosas que la verdad es que estaban muy atrás en relación con las utilidades que iba a generar la empresa. Como individuos todos ya hay un cambio de switch y las empresas también tienen que hacer un cambio de switch en decir, ya, tan importante como la utilidad son los aspectos sociales y medioambientales. Lo importante es que sean empresas con fines de lucro, eso es, el sello es solo para las empresas con fines de lucro. Y lo más interesante acá es que las empresas B equilibran el propósito con la rentabilidad, porque no son solo empresas que buscan hacer un bien y no importa la rentabilidad, también es muy importante que las empresas crezcan, que generen un negocio próspero, de manera que el impacto que generen, porque estamos claros que las empresas B buscan generar un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Entonces, si la empresa crece, si el negocio crece, por lo tanto el impacto positivo también va a ser mayor. Y eso es lo que nosotros tratamos de fortalecer muchísimo, que las empresas también sean un espacio en el que la rentabilidad y el propósito se equilibran. Y dentro de eso promovemos, por supuesto, también la certificación de las empresas B. Finalmente, las empresas B no hablan sin comprometerse, ni tampoco prometen sin cumplir. Y un poco lo que también decía Alejandro, en el fondo es un compromiso real. Y se comprometen con sus trabajadores, se comprometen con la comunidad. No estamos en solo palabras, esto no es, como te decía, una marca solamente, sino que es una huella. Y cada una de las empresas B deja una huella en sus ámbitos de acción. Bien, así nos vamos. Cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Ya siguen más informaciones, por supuesto, acá en CNN Chile. Nosotros nos reencontramos mañana. Chao.